Bien, buenos días. Gracias por asistir a esta rueda de prensa Ciutadans en el Parlamento de Cataluña. Se cumple un año de las elecciones de ese 27 de septiembre. Hace exactamente 12 meses los catalanes iban a las urnas a votar. Y nosotros vamos a hacer una pequeña valoración en esta rueda de prensa de este año de oposición de Ciudadanos y también del trabajo que ha hecho el Gobierno. Después hablaremos también de temas relacionados, como no, con la actualidad aquí en Cataluña. Como saben, mañana con la cuestión de confianza y seguro que tienen también alguna cuestión de temas nacionales y también podremos abordar al final de la rueda de prensa. Como les decía, en este año que ha pasado desde el 27 de septiembre, Ciudadanos ha hecho más por todos los catalanes en un año desde la oposición que el Gobierno. Pese a que el Gobierno lo ha intentado tapar el debate constantemente, el debate político, el debate de políticas sociales, el debate de economía, el debate en definitiva de esas cuestiones que interesan a todos los catalanes. Lo han intentado tapar constantemente con el monotema de la independencia. Pero como les digo, Ciudadanos es el partido que más ha trabajado y que más ha hecho por todos los catalanes. Pero eso no es una opinión de este diputado, de este portavoz. Son hechos. Son hechos que yo les voy a explicar brevemente. En tan solo 6 meses, porque son 6 meses de legislatura y 6 meses de actividad parlamentaria que lleva Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, hemos llevado a cabo 11 proposiciones de ley. Para que se hagan una idea, Esquerra, en 2 años y medio de legislatura, ocupando el mismo puesto que Ciudadanos en la oposición, llevó tan solo 4 proposiciones de ley. Pues bien, Ciudadanos, en estos 6 meses, Ciutadans, llevamos 11 proposiciones de ley, entre ellas temas importantes como, por ejemplo, que los libros de texto sean gratis. Hay muchas familias que estos días y hace escasas semanas saben de la dificultad que es para muchas familias tener que pagar los libros de texto para que sus hijos, para que sus familias puedan estudiar en la escuela. Esa es una de las propuestas, una de las exigencias que Ciudadanos ha defendido en toda España y que, por supuesto, aquí en Cataluña también. Pues bien, una de esas proposiciones de ley ha ido sobre este tema. Ayudar a las familias, también a las familias que tienen más dificultades y que tienen hijos a cargo, con ayudas. Otra de las proposiciones de ley que Ciudadanos ha podido tirar adelante en este Parlamento. Y, por supuesto, también otra cuestión, la despolitización de los medios de comunicación en los órganos de dirección para profesionalizarlos, para que tengan menos dependencia del poder político. Ha sido otra de las iniciativas que hemos llevado a cabo dentro de esas 11 proposiciones de ley. Por supuesto, propuestas de resolución, mociones, un trabajo que avala estos 6 meses de Ciudadanos como la oposición más activa de los últimos años en el Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, orgullosos de nuestro equipo y orgullosos de trabajar cada día, como digo, por todos los catalanes, a diferencia de otros que solo se concentran ya no solo en una parte de la sociedad catalana, sino además en tapar el debate importante, el debate por el que nos pagan el sueldo a los políticos, que es para intentar solucionar las cosas, para no poner más problemas, sino para poner más soluciones. En ese sentido, el Gobierno sigue trabajando en los grandes problemas del Gobierno, los grandes problemas que ellos consideran como son mantener chiringuitos políticos, como saben, con la propuesta del CSICAT, o con intentar internacionalizar su gran proyecto independentista, sin mucho éxito, hay que decirlo, sino que le pregunten al señor Romeva, y avergonzando, entre otras cosas, a muchísimos catalanes. Esas son las 2 grandes propuestas del Gobierno en todo este año. Afortunadamente, existe una oposición en Cataluña encabezada por Ciudadanos, encabezada por Inés Arrimadas y por su equipo, que sí trabaja cada día, como digo, por todos los catalanes, que sí trabaja para solucionar los problemas de todos, insisto, independientemente de la bandera que tengan colgada en su balcón. Nos importa poco eso, nos importa solucionar los problemas reales que tienen todos los catalanes. Estamos trabajando, como digo, desde el primer día y hoy, cumpliendo ese año desde que se abrieron las urnas, nos parece importante recordar todos esos aspectos y ese trabajo que se está haciendo desde el grupo parlamentario. Y todo esto cobra más importancia un día antes de que se celebre esa cuestión de confianza en la que el Gobierno, fuentes del Gobierno, como ustedes saben, ya ha anunciado que el gran proyecto del señor Puigdemont es un referéndum. Parece que el señor Puigdemont quiere ir celebrando referéndums hasta que salga lo que a él le interesa. Quiere ir haciendo un referéndum detrás de otro hasta que el resultado le venga bien. Pues mire, así no funcionan las cosas en democracia. En democracia hay que aceptar los resultados, te gusten o no te gusten. A veces son buenos, a veces son malos, a veces van bien y a veces van mal. Y al señor Puigdemont ya le dijeron las urnas, precisamente hace hoy un año, el 27 de septiembre, ya le dijeron que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que la mayoría de los catalanes quieren seguir siendo españoles, quieren seguir siendo europeos, con matices, seguro, con reformas, seguro, con diferentes inclinaciones ideológicas, estoy convencido, pero si en algo coincidieron es que los catalanes quieren seguir formando parte de este país y que quieren seguir formando parte del futuro y del presente que está en Europa. Por tanto, señor Puigdemont, no se vaya inventando referéndums constantemente hasta que le salga lo que usted quiere, porque el pueblo de Cataluña ya le ha dicho muy claro lo que ellos quieren.
Y a partir de ahí, preocupante también en la situación en la que afrontamos esta cuestión de confianza, en la que el señor Puigdemont no tiene ni la credibilidad, ni la estabilidad, ni siquiera de sus compañeros, ni siquiera de sus socios, de la CUP y de Esquerra, pero lo que es todavía más grave, si cabe, ni siquiera tiene la estabilidad y la confianza de sus miembros de gobierno. Parece que está de moda ahora las divisiones internas de los partidos. Hemos visto partidos que se pelean por Twitter, partidos que convocan congresos pensando antes en sus propios intereses que los intereses de todo un país que no tiene gobierno, y ahora se suma a esta crisis de las divisiones internas el señor Puigdemont con consejeros que opinan todo lo contrario que lo que está marcando la línea editorial y la línea política del Gobierno de Cataluña. Preocupados también por esta situación de desconfianza hacia un gobierno que es incapaz de garantizar la estabilidad, que son incapaces de que haya un periodo de calma, de estabilidad, para que se puedan hacer políticas pensando, como decía, en todos los catalanes. La imposibilidad de esa estabilidad del señor Puigdemont nos lleva mañana a un ridículo político en el que tenemos que votar esa cuestión de confianza donde, como decía, no tiene el apoyo ni siquiera de sus compañeros de partido, ni siquiera de sus compañeros de gobierno. Hay partidos que están más preocupados, como les digo, por lo que está pasando dentro de sus filas que no por lo que está pasando fuera. Lo vemos a nivel nacional y lo vemos también aquí en Cataluña. Hace mucho tiempo que Convergencia abandonó la centralidad. Hace mucho tiempo que Convergencia se alejó del centro para irse a los extremos. Solo hay que ver con quién están gobernando, con Esquerra y con la CUP. Escuchamos declaraciones, como hoy, las del señor Turull, que hablan de la mentalidad de conflicto de un miembro de Convergencia. Esa es la actitud de Convergencia, que tenemos que tener mentalidad de conflicto. Pues mire, frente a la mentalidad de conflicto, mentalidad de unión, mentalidad de convivencia, mentalidad de igualdad, que son los valores que rigen y que han regido a la sociedad catalana. Y por mucho que el señor Turull, que el señor Puigdemont se vayan a los extremos y abandonen la centralidad política, donde está la estabilidad y donde están los cambios, nosotros vamos a seguir defendiendo que la mentalidad de conflicto no es lo que necesita Cataluña. Cataluña necesita mentalidad de unión, mentalidad de convivencia y mentalidad de igualdad. Y, por supuesto, si tienen alguna pregunta, si necessiten un tall en català o qualsevol cosa, estic a la seva disposició. Si ara li deia Puigdemont que no pot convocar un altre referèndum fins que li surti el que vol, diu que ja en va perdre un, no sé si està assumint, si està dient que les eleccions del 27S van ser un plebiscit. No ho dic jo, ho va dir ell. Ho va dir el senyor Puigdemont, ho va dir el senyor Artur Mas, ho va dir Convergència, i deien que les eleccions del 27 de setembre serien doncs, un punt i final perquè estaríem parlant d'un plebiscit, estàvem parlant d'un referèndum. Nosaltres sempre hem dit que eren unes eleccions autonòmiques, unes eleccions democràtiques, unes eleccions com qualsevol procés democràtic a qualsevol part d'aquest país. Però aquests senyors que van dir que aquestes eleccions eren un plebiscit van perdre el plebiscit que ells mateixos van plantejar. Per tant, s'estan constantment fent referèndums i són màquines de perdre referèndums. Sí, yo tenía un par de cuestiones. Preguntarte por el PSOE. Si al final en el Comité Federal del sábado no se aprueba la propuesta de Sánchez, ¿cree que debería dimitir? Y si se ve Ciudadanos apoyando un gobierno de Sánchez con Podemos. Y otra pregunta también, sé que es un poco más del tema de ayuntamiento, pero ¿qué le parece la propuesta de la CUP de retirar la estatua de Colom y las banderas españolas de los edificios municipales? Bien, gracias. Respecto a la pregunta del Congreso, ¿no? de la posibilidad que tiene Pedro Sánchez, mire, yo entrar a valorar crisis internas de otros partidos en el momento en el que estamos entenderá que no es mi trabajo. Yo no formo parte de la ejecutiva del Partido Socialista ni voy a votar en ese Congreso. Lo que sí que le digo, no como miembro de otro partido, sino como ciudadano preocupado por la situación que estamos viviendo, es que me parece de una tremenda irresponsabilidad que en un país como es la cuarta economía de Europa esté sin gobierno, que esté en manos, en este caso del señor Sánchez, tomar esa decisión y que en vez de convocar a sus compañeros para tomar una decisión, si se abstienen o no, convoca a sus compañeros para ver si le renuevan o no. Esa es la gran diferencia del señor Pedro Sánchez en este momento, que en vez de pensar en los españoles y en vez de pensar cómo dar salida a una situación de bloqueo, piensan cómo dar salida a su situación de bloqueo y cómo dar salida a su silla y no cómo dar salida a la situación que tienen los españoles en este momento. A partir de ahí, valoraciones, si tiene que dimitir, si no tiene que dimitir. Yo estoy convencido que sus compañeros de partido tomarán esa decisión porque son quienes tienen la legitimidad para hacerlo. Respecto al gobierno, bien, el señor Pedro Sánchez, que yo sepa, todavía le cuesta tener liderazgo en su partido como para ahora también presentarse
a candidato para gobernar España. Que yo sepa, todavía no ha formulado esa propuesta formal, ni me consta que el rey le haya propuesto para encabezar eso. De hecho, en su propio partido lo niegan. De hecho, en su propio partido hay una división, como ustedes saben, que le piden todo lo contrario. Si él es capaz primero de convencer a los miembros de su partido y logra presentarse para candidato a la presidencia del Gobierno de España, y si además logra convencer también a Podemos, con los que han sido incapaces de llegar a un acuerdo en los pasados 2 intentos de legislatura, pues entenderá que nosotros hacer esa valoración no tiene sentido, porque se ha descartado por parte de los miembros de su partido y porque, sinceramente, y ya les hablo como una opinión, veo muy difícil que sean capaces de llegar a un acuerdo, porque han sido incapaces de hacerlo en las últimas legislaturas. Recuerden que Podemos votó no en la primera legislatura del señor Pedro Sánchez y Podemos volvió a votar que no al señor Rajoy. Lo único que han hecho desde que están en el Congreso es votar que no. Y respecto a la pregunta de la CUP, bien, yo creo que hay algunos que confunden los cambios con el disparate, ¿no? Por supuesto que hay que hacer políticas de cambio. Ciudadanos lo ha hecho y lo está haciendo, eliminando los aforamientos, acabando con los indultos, ayudando a los autónomos. En definitiva, propuestas que cambian la política. Pero una cosa es cambiar las políticas y otra cosa, insisto, es la política del disparate, de cambiar las cabalgatas de los Reyes Magos o de quitar una estatua de Colón. Yo creo que hay cosas en este momento más importantes, por desgracia, en la sociedad catalana y en la sociedad española, que tienen que centrar los esfuerzos de los políticos, porque para eso creo que es para que nos pagan el sueldo. Si tienen alguna pregunta más, una pregunta más. Bueno, pues muchas gracias y buenos días.